Quiero recordarles que ayer hablamos acerca de ser nosotros liberados del pecado y de la mundanalidad. Yo creo que si nosotros pusimos atención ayer, el ser liberados del pecado y de la mundanalidad, debemos entenderlo cómo funciona. Me voy a introducir en Romanos 6:18. Vamos a empezar hoy con Romanos 6:18. Te pido tu atención, por favor, porque mi carga es unir todo el rompecabezas. La razón por la cual estoy predicando las epístolas de Pablo es porque queremos entender cómo es que Dios nos puso a Pablo como el perito arquitecto, cómo nos lo puso como nuestro maestro, porque Pablo es nuestro maestro a todos nosotros los gentiles, para que nosotros entendamos cómo funciona nuestra salvación. Vuelvo a repetir, ayer hablamos de ser liberados del pecado y del mundo, pero vamos a hacer una aclaración. 6:18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Yo quiero que tú veas cómo se inicia tu salvación, cómo se inicia mi salvación. O sea que lo primero que Dios nos liberta es del pecado, para que vengamos a ser siervos de la justicia. Pero tú tienes que entender en qué manera está aplicando el apóstol Pablo este concepto. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Si no leemos el contexto, no sabemos bajo qué contexto está aplicando el apóstol Pablo el ser nosotros libertados del pecado para venir a ser siervos de la justicia. Pues el contexto lo explica. Él dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora que ya estamos libertados del pecado, ahora que ya somos siervos de la justicia, dice, ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Entonces nosotros tenemos que entender que el apóstol Pablo, en la parte final del capítulo 6, él quiere que entendamos nuestra salvación posicional. Nuestra salvación posicional tiene que ver con la manera que nosotros nos estábamos desarrollando antes de venir a Cristo. Antes de venir a Cristo, nosotros éramos esclavos del pecado. Éramos personas que teníamos ojos para amar este mundo. Por eso dice que el mundo es el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Dicho en otras palabras, y entendamos por favor que primero nos libera Dios de eso. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, por favor, mi hermano, yo quiero que tú en esta mañana
despejado de todo pensamiento preconcebido, entiendas que el apóstol Pablo, una y otra vez, nos enseña en Romanos una gran cantidad de doctrinas, una gran cantidad de teorías, una gran cantidad de enseñanzas. Si no alcanzamos a ver que Dios, cuando nos aplica su justicia, es cuando nosotros venimos por fe a su camino. Y por eso fue que cuando tú aceptaste a Cristo, tú cambiaste de vida. Ya dejaste muchas malas costumbres que tú tenías. Dejamos muchas cosas que teníamos y ya no las hicimos. ¿Ok? Hoy día, desde que tú te convertiste a Cristo, hay cosas que ya no las haces. Gloria a Dios. Porque las cosas que hacíamos, las hacíamos porque éramos esclavos del pecado. Ahora creo que sí me vas a entender. Entonces, como ayer hablamos de ser liberados del pecado y del mundo, estuvimos hablando de la iniciación de nuestra salvación. ¿Te recuerdas cuando estudiamos la salvación completa? Nosotros hablamos de que en nuestra salvación hay una etapa inicial, luego hay una etapa de desarrollo y finalmente nosotros terminamos nuestra carrera con lo que se llama consumación de nuestra salvación. No se te olvide, apenas me estoy introduciendo. Comparte este mensaje con todos tus amigos, con todas tus amistades. Compártelo ahí, ya de una vez pon compartido, porque estos mensajes sirven para que la gente entienda lo que Dios está haciendo con ellos. Entonces, si tú logras entender lo que te expliqué ahorita en estos primeros minutitos, si entiendes que por gracia eres salvo, lo que dice Efesios 2.8, Efesios 2.8 dice que por gracia fuimos salvos. Entonces, no hay ningún error cuando tú enseñas que ya eres salvo, ya somos salvos. O sea que la parte posicional de nuestra salvación es bíblica. La Biblia revela que por gracia fuimos salvos, fuimos liberados del pecado, fuimos liberados de la mundanalidad, ya no somos gente común y mundana como éramos antes de venir a Cristo. Ahora ya vas a entender el 5.10. Ahora leamos el 5.10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. Y de eso es lo que queremos hablar hoy, porque vamos a tomar tiempo para hablar unos cinco mensajes de mucho más. Fíjate que esa parte mucho más, muchos cristianos no la consideran, pero esa parte mucho más es la que cubre todo lo que tiene que ver con nuestra salvación en desarrollo y consumación. Vuelvo a repetir, y siempre que repito me acuerdo de Lalito, en la repetición está el aprendizaje. Nosotros fuimos reconciliados siendo enemigos. Siendo enemigos de Dios éramos esclavos del pecado, practicando el pecado, cosas que dice Pablo que ahora nos dan vergüenza. Pero ahora estamos en much more, esa parte que muchos cristianos no la consideran. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados. O sea que Dios usa como base para hacerte el trabajo que Él te tiene que hacer. Él usa como base tu reconciliación. Y la reconciliación la produce por medio de la muerte de su Hijo. Pero la meta de Dios es salvarte por su vida. Salvarte por su vida. Ese much more, ese mucho más, es salvarte por su vida. Nota por favor la diferencia que hay
entre ser liberados del pecado y liberados del mundo a ser ahora mucho más. O sea que ser reconciliados con Dios, that's a little bit. You need much more. Muchos cristianos están conformes con el poquito que Dios les ha dado de reconciliarlos. Pero eso solo es el inicio. Nosotros necesitamos mucho más. Necesitamos el capítulo 6 de Romanos, el capítulo 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15. Eso es mucho más. Allí nos explica Dios cómo es que nosotros somos salvos mucho más. En esta mañana, no pierdas de vista el pensamiento mucho más y confiésalo. Dile, Señor, I need to be saved much more, or I need much more to be saved. Romanos es un libro de doctrina y de vida. Y es muy importante que Dios nos bendiga abriendo nuestro entendimiento para ver no solo la objetividad que es doctrina y teoría, sino que podamos tener acceso a la rica experiencia de Cristo. Recuérdate, eso es lo más importante, tener acceso a la rica experiencia de Cristo. Como siempre, cuando estamos ocupados de Romanos, vamos a estar brincando de un capítulo a otro. Del 5 nos vamos a estar yendo al 12, del 12 nos vamos a ir al 14, del 14 nos vamos a ir al 15. Pero yo creo que el versículo 10 del capítulo 5 es la clave para nuestra porción de hoy. Leámoslo de nuevo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esa expresión, mucho más, sobrepasa nuestra salvación objetiva. ¿No lo crees? ¿No crees que esa frase, mucho más, sobrepasa nuestra salvación objetiva? Esto era una verdad muy clara para el apóstol Pablo. No así para muchos siervos de Dios, para muchos creyentes, para muchos profesores, para muchos teólogos de hoy día no es así. Muchos, especialmente de la tradición de la Reforma, enfatizan la justificación por fe extremadamente. Tú vas a encontrar los cristianos reformados, los luteranos, ellos hacen mucho énfasis, un énfasis extremado al grado que ignoran totalmente la segunda parte de Romanos 5:10. Ellos ignoran que necesitan mucho más para ser salvos por la vida. Fíjate que si tú no pones atención, tú no vas a sacar la esencia de este pasaje. Tienes que concentrarte y saber que nosotros necesitamos ser salvos por su vida. Porque el problema es que nosotros solo hemos entendido que somos salvos por su muerte. La mayoría de los cristianos solo predica la salvación de Cristo por su muerte. La salvación de Cristo por su muerte, ese es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero la salvación de Cristo por su vida, o sea, por su resurrección, es un rollo totalmente diferente. Tú y yo estamos aquí en esta mañana con el deseo de que podamos entender lo que es nuestra salvación en la vida de Cristo. Yo quiero esto.
Si tú pones atención, tú vas a saber cómo es que te salva Dios. ¿Cómo te salva Dios? Nosotros tenemos reconciliación gracias al Señor. Nosotros tenemos paz con Dios a través de Cristo. Y eso ha sido establecido y apreciado por nosotros. A través de la sangre de Cristo, nosotros hemos sido salvos sin obrar, solo por gracia sois salvos, a través de Jesucristo, que es el don de Dios, que es el regalo de Dios. Cuando tú entiendes eso, que Cristo es el regalo de Dios, para que tú seas reconciliado con Dios. O sea que no tienes que hacer nada más que creer. Cuando un cristiano cree que Cristo murió por él, en ese momento Dios lo justifica. ¿Te das cuenta por qué es importante entonces entender lo que es mucho más? Porque el inicio de nuestra salvación es simple, es por la muerte de Cristo. Y todo aquel que cree en la muerte de Cristo, dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que hay cosas en nosotros que solo hay que creerlas y nosotros ya somos beneficiados. Pero hay cosas que no basta con creerlas. Hay cosas que nosotros tenemos que experimentarlas. Por eso dice, salvos por su vida. Tienes que saber aplicar la vida de Dios a ti. Tienes que aprender a vivir la vida de Dios, porque ser salvos por la vida es ser salvos por una experiencia. Cristo es la vida. Aleluya. La vida es una persona. Pero si tú no experimentas a esa persona, tú no eres salvo por esa vida. O sea que voy a enfatizar, mi hermano. Hay una salvación por la muerte de Cristo. Y hay otra salvación por la vida de Cristo. Yo no menosprecio, hermano, jamás podré menospreciar la primera salvación. La primera salvación que es por medio de la muerte de Cristo no se puede despreciar porque ese es el inicio. Pero puede ser que tú inconscientemente estés despreciando la salvación por su vida. Y esto muchos cristianos, como son bebecitos, como no entienden la palabra de Dios, ellos no saben que ser salvos por la vida de Cristo es experimentar a Cristo. Si tú no estás experimentando a Cristo, si tú no estás viviendo a la persona de Cristo, tú no estás participando en ser salvo por su vida, tú no estás participando en lo que es mucho más, mucho más. Cuando alguien tiene una calificación aquí en Estados Unidos, uno puede tener una A, pero también puede tener A+, una A con un signo de más. Una A con un signo de más la da el profesor cuando la persona saca más de 100. Su calificación no es solo 100. El profesor al calificar su examen está diciendo, usted tiene más de 100, pero como 100 es el límite, entonces solo le pongo 100 más. Usted tiene 100 más. Pues Jesucristo ha provisto para nosotros no solamente la justificación, sino que Él ha provisto su vida para muchas cosas. Ahora, ¿cuáles son mucho más? Yo te las podría mencionar. Tú necesitas santificación, tú necesitas transformación, tú necesitas conformación, tú necesitas glorificación. Ah, qué bueno que estás poniendo atención, porque eso es lo mucho más, mucho más. Cuando nosotros vemos Romanos 5:10, mucho más, eso debe de ser tomado por nosotros muy seriamente. Y nosotros debemos de preguntarle, Señor, ¿me podrías decir qué es esto de mucho más? Sí, dime, Señor, ¿qué es esto de mucho más?
Pablo nos habla de haber sido salvos y gracias a Dios que Pablo nos dice, ustedes ya son salvos. Por gracia sois salvos, ustedes ya han sido justificados por la fe. Hasta nos pone en el 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Aleluya. Entonces, mi amado hermano, nosotros creemos en el Hijo de Dios. Nosotros creemos en su resurrección. Nosotros somos salvos en el sentido de tener vida eterna, pero ahora estamos frente a otra salvación. Estamos frente a otra salvación. Y por eso muchos cristianos no entienden que nuestra salvación es triple. Nuestra salvación es triple. Nosotros necesitamos salvación en nuestro espíritu, necesitamos salvación en nuestra alma y necesitamos salvación en nuestro cuerpo. Aleluya. Ahora tenemos Romanos 16 capítulos y desde el capítulo 6 hasta el 16, ahí está lo mucho más, mucho más que solo ser salvos por la muerte de Cristo. Nosotros necesitamos ser salvos por la vida de Cristo, que es algo más rico y más profundo. Y esto es un énfasis muy fuerte, hermano. Romanos es el libro que enfatiza esta salvación en una manera muy profunda y fuerte. Y nosotros necesitamos despertar y ser sacudidos por esto que estamos hablando. Por eso necesitamos poner mucho empeño, hermano. Tienes que poner a esta palabra. Yo te aseguro que la hemos leído y leído y leído y todos los días nos va a bendecir porque todos los días nos va a revelar lo que Dios se ha propuesto lograr en nosotros. Entonces preguntémonos constantemente, sigámonos preguntando qué significa ser salvos por su vida. ¿De qué nos quiere salvar Dios con su vida? ¿De qué nos quiere salvar Dios con su vida? Porque ya nos salvó con su muerte y ya sabemos de qué nos salvó con su muerte. ¿De qué crees que te salvó con su muerte? Con su muerte te salvó para que ya no haya condenación en ti, para que ya no vayas al lago de fuego, para que ya no te vayan a enjuiciar para condenación. Para eso te salvó el Señor con su muerte. Aleluya. Pero ahora estamos en el mucho más. Nuestra salvación en Romanos es mucho más. Por eso debemos decirle, Señor, alumbra mi entendimiento. Pastoréame, Señor. Yo quiero en mi vivir diario, quiero que ese mucho más, Señor, se esté experimentando en mí. Yo quiero alcanzar ese mucho más y yo ya sé que ese mucho más solo se alcanza a través de tu vida. Oh, gloria a Dios. Amén. Entonces ya nos introdujimos, vamos a entrar al primer punto. El primer punto es de que este libro de Romanos se podría resumir en 3 palabras. Se puede decir redención, vida y edificación. Redención, vida y edificación. Cuando tú lees todo el libro de Romanos, tú vas a darte cuenta que en los primeros 3 capítulos ahí te hablan de tu redención. Sí. Te habla que Él te ha redimido. Pero luego, después de eso, Él habla de la vida que Él nos da. Y luego, después de eso, Él habla de el cuerpo de Cristo edificándose. Entonces, podríamos resumir el libro de Romanos en redención, vida y edificación. Gloria a Dios. Pero tenemos que entender que después de ser salvos, después de ser justificados, después de ser reconciliados, pasamos a la etapa de ser salvos por su vida.
Confiésalo. Estoy siendo salvo por tu vida. Estoy siendo salvo por tu vida. I'm being saved by your life. I'm being saved by your life. Hermano, ese es el mensaje de Romanos. Por eso Pablo quiere que entiendas que Cristo vive en tu espíritu. Porque el hecho de que Cristo haya resucitado, el evangelio de Dios no se trata de un Cristo exterior, no se trata de un Cristo que está fuera de nosotros. Hermano, tristemente, por favor, escúchame, tristemente la mayoría de cristianos confiesan y predican un Cristo que está fuera de ellos, un Cristo que hace milagros, un Cristo que perdona, un Cristo que ayuda, un Cristo, hermano, pero ese es un Cristo exterior. Ese Cristo solo te va a llevar a la posición, no te va a llevar a la disposición. El Cristo que nos lleva a nosotros a la disposición es el Cristo que está adentro de nosotros. Mira, una vez me dijo a mí un católico, ustedes los cristianos solo de Cristo hablan, dice. Ustedes solo Cristo, Cristo. Hermanos, nosotros somos cristocéntricos, porque Cristo es el Cristo es todo y en todos y el todo, hermano. Si no le damos la gloria y la honra a Dios como el todo, nosotros no vamos a entender entonces que Dios está ofreciéndonos a todos nosotros una salvación tridimensional, una salvación que cubre nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Gloria a Dios. Entonces el propósito de Dios no es solo salvarnos del infierno, de su juicio. No, hermano. No es solamente salvarnos de perdernos. No, hermanos, hay un propósito en todo este universo y el propósito de Él es edificar su iglesia, edificar su cuerpo, obtener su expresión para y por la cual Dios envió a Jesús. Así que redención, justificación, reconciliación, eso solo es el inicio de ese gran propósito, hermano. Así que él debe continuar para alcanzar su meta. Para eso es su vida. Hermano, no hay otra manera de lograr lo que Dios se ha propuesto si no es el salvarnos por su vida. Dios quiere salvarnos por su vida. Él no te quiere salvar solamente por su muerte. Desde el capítulo 5, hermano, todo esto es un asunto de vida, ¿sí? No es un asunto de doctrina, sino que es un asunto de vida, hermano. Y ojalá que Dios nos abra a nosotros nuestro entendimiento para que nosotros nos demos cuenta lo que es este asunto de vida. Pablo dice, no solo reconciliados, sino mucho más en su vida. Entonces entendamos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su resurrección, que es su vida. Su resurrección es su vida. La resurrección es una persona. Él por eso dijo, yo soy la resurrección. Entonces, no tomes la resurrección como una doctrina. No, la resurrección es una vida que hay que vivir. Es una experiencia para el cristiano. Ahí no dice que ya nos salvó, sino que seremos salvos por su vida. Él todavía no nos ha salvado por su resurrección. Y es lo que no entienden muchos cristianos, que ser salvos por su resurrección es una experiencia. Solo piense bien lo que estamos diciendo, salvos por su vida. Hay una vida que hay que vivir para ser salvos. El que no vive esa vida jamás puede ser salvo de lo que nos están hablando. Nos están hablando de una salvación que lleva incluida santificación, transformación, glorificación, conformación. Todo eso tiene que suceder en nosotros. Ahora, ¿por qué les dije que hay una salvación en el universo entero que se llama mucho más? Hay una salvación en el universo entero que se llama mucho más, y es vivir una clase de vida. Sí, vivir, por eso, mire, mi hermanita Sarita, ella entiende, es la ek anastasis.
es la ecanastasis. Mientras no se viva esa vida por nosotros, nosotros no tenemos formado en nosotros el poder de la resurrección. Nosotros vamos a tener formado en nosotros el poder de la resurrección cuando nosotros vivamos esta vida que nos salva mucho más. Yo espero que Dios esté abriendo tus ojos y que captes lo que quiere decir mucho más. ¿Sí? Fíjate que siendo salvos, no por su muerte, sino salvos en su vida, es del pasado al futuro. El futuro indica por lo menos dos cosas importantes. Nosotros tenemos una urgente necesidad y hemos sido alumbrados para entender nuestra necesidad desesperada que tenemos. Nosotros necesitamos ser salvos del pecado que mora en nuestra carne, en nuestro yo. Sí, nosotros necesitamos ser liberados de ser divisivos. Nosotros necesitamos ser liberados de expresar nuestro yo, de nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es algo, hermano, que todavía no ha tomado lugar. Pero desafortunadamente Romanos tiene 16 capítulos y muchos no van más allá del capítulo 4. Nosotros debemos tener una base y luego irnos más allá del capítulo 4 de Romanos. Los primeros 4 capítulos de Romanos son nuestra base para irnos más allá, para irnos al mucho más. Luego, hermano, debemos avanzar hacia la santificación, hacia la transformación, sirviendo en novedad de vida, ¿sí? Sirviendo en un espíritu nuevo que se extiende al alma y eventualmente al cuerpo con nuestro viejo hombre crucificado. Cristo en nosotros, hermano. El Espíritu de Cristo estando en nosotros. Todo eso primariamente es objetivo, pero para experimentarlo nosotros tenemos que ser salvos por esa vida. A veces cuesta explicar estas cosas, hermano. Yo la tengo aquí en mi mente. Te la voy a decir como la tengo aquí en mi mente. Yo tengo en mi mente que el ser salvo por la vida de Dios, el ser salvo por la vida de Cristo, es una experiencia, no es una doctrina. Yo no te estoy enseñando doctrina de que si vives a Dios vas a ser salvo en lo mucho más. No, yo te estoy diciendo que la persona de Dios está en ti para que tú vivas esa vida. Si tú vives esa vida de esa persona que está en ti, tú logras el mucho más. O sea, pues te lo estoy poniendo que solo el que experimenta vivir a Cristo puede participar de esto que estamos hablando. Ser salvos en su vida es que participes de esa vida. Por ejemplo, la cabeza. La cabeza está en los cielos. Ya él vivió la vida que lo hizo a él ser el que tiene un nombre sobre todo nombre, él ya la vivió, porque esa vida que él vivió es la vida del Padre. Entonces él obtuvo todo lo que Dios es, porque él vivió esa vida, me explico, ¿verdad? Pero ahora falta el cuerpo. El cuerpo va atrás. Él está esperando en los cielos que nosotros experimentemos lo mismo que él experimentó, para que la cabeza y el cuerpo tengan la misma experiencia. Ninguno del cuerpo que no tenga la experiencia de Cristo puede cantar gloria, puede decir, ya la hice. No, mi hermanito, no, mi hermanita, esto no es bajito, esto es elevadísimo. Este es un estándar de una vida, es una norma de vida elevada. El apóstol Pablo habla de vivir esa vida, hermano. Es que lo que pasa es que nosotros somos bien dejadotes, somos bien, hermano, descuidados, y nosotros creemos que estamos viviendo la vida de Cristo con todas nuestras participaciones de cosas negativas. Creemos que estamos viviendo la vida de Cristo. No, hermano, no hemos aprendido a vivirla. Aleluya. Entonces, con eso en mente podemos entrar al segundo punto.
Segundo punto es que nosotros necesitamos ser salvos por esa vida. Necesitamos ser salvos por esa vida. El Señor Jesucristo enfáticamente nos ha dicho que Él es la vida. Él en sí mismo es la vida. ¿Amén o no amén? Él en sí mismo es la vida. Ser salvos en esa vida simplemente es ser salvos en esa persona. Él es nuestra vida. Tiene que ser a través de Él que nosotros seamos salvos. Debemos entender lo que es ser salvos en Él. Gracias a Dios que estamos en Él. Gracias a Dios que estamos en Él, pero lo estamos dejando que Él conquiste todo nuestro ser, porque la meta es elevada. Hermanos, en tanto que nosotros estemos en Cristo, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estamos en su proceso. Estar en Cristo es estar en su proceso. Es un proceso, escucha bien, como lo mencioné, de un cuerpo. El proceso en el cual nosotros estamos es el proceso de un cuerpo donde primero glorifican a la cabeza. ¿Te recuerdas tú en el Antiguo Testamento lo que sucedió con Moisés cuando él subió al monte y que estuvo con Dios y que cuando bajó del monte su rostro brillaba, su rostro? Esa es una enseñanza para entender que Cristo, que es la cabeza, va adelante del cuerpo. Los salmistas hablan de eso. Yo veía a mi Señor, por cuanto mi Señor iba delante de mí. Cuando tú lees los salmos en donde dice que tu Señor va delante de ti, sencillamente significa que Él lleva la preeminencia, Él lleva el primado, Él lleva la primogenitura, Él lleva la excelencia, Él es el capitán. Pero ahora Dios está esperando que todo lo que pasó con la cabeza suceda con nosotros. Aleluya. La cabeza primero, el cuerpo después. Pero es un proceso del cual no te puedes escapar. Es un proceso inescapable. Lo que le pasó a él nos debe de pasar a nosotros, porque esa es la clase de vida que salva a lo máximo. Aleluya. En esta vida somos salvos de la ley del pecado. Somos salvos de la ley del pecado. Fíjate que debemos saber la diferencia entre pecados y pecado. Pecados son los frutos de nuestro pecado. Y por el fruto de nuestro pecado, el Señor ya murió en la cruz. O sea que nosotros cualquier clase de pecado que hacemos, solo tenemos que pedir perdón y el Señor nos perdona. Pero Dios no perdona el pecado. Él no te perdona tu raíz. Tu fábrica no tiene perdón. Tu fábrica de la única manera que desaparece es si te salvan con la vida de Cristo. Porque es una vida tremenda, hermano. Es una vida preciosa. En mi tercer punto lo voy a explicar. Porque si no logras ver esto, mi hermano, por mucho que hablemos, por mucho que digamos, no vas a poder comprender. Fíjate cómo funciona nuestro asunto. Te lo voy a volver a repetir ese puntito que te dije, porque muchos cristianos no saben esos puntos. El Señor Jesucristo, Él te perdona tus pecados, que son el producto de lo que tú eres. Muchas veces lo hemos dicho, somos pecado haciendo pecados, pero los pecados tienen perdón por la muerte de Cristo, por su sangre. O sea que nosotros tenemos una sangre que está viva y es eficaz y que nos limpia de todo pecado. O sea que, vamos a poner un ejemplo. Tú robas hoy, ya siendo cristiano, le robaste a tu esposa algo, le robaste a tus hijos algo, le robaste a tu jefe algo. Esos son pecados. Eso lo produces tú porque tienes una raíz
que se llama pecado, el que entró en un hombre, entró en la desobediencia de Adán, el pecado y la muerte, las dos cosas, dice que entraron, aquí lo dice el 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero esos pecados, una vez tú crees en el Señor Jesucristo y le pides perdón, ya estás perdonado de todo lo que cometiste antes de venir a Cristo, de los pecados que vas a cometer hasta el último día que estés vivo. Solo tienes que pedirle perdón y arrepentirte. Dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y de hecho, pues nosotros, hasta un dicho tenemos los mexicanos que decimos: de los arrepentidos se sirve Dios. O sea que la muerte de Cristo es importante, hermano, entenderla, cómo funciona. Pero hay algo que no eres liberado por la sangre de Cristo, ni eres liberado por la muerte de Cristo. Y es de tu pecado, de la fábrica. Esa, quiero que pongas atención. Porque para que esa fábrica desaparezca de ti y de mí, nosotros tenemos que ser salvos en su vida. Solo hay una vida, hermano, que elimina eso. Por eso se llama ley del espíritu de vida. La ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que hay cosas que las tenemos nosotros internamente arraigadas. Son parte de nuestro hombre caído, hermano. Y por eso te decía que el Señor, por eso enfatizó en Juan 15, que nosotros debemos permanecer en Él. Y ese es nuestro tercer punto de esta hora y lo vamos a entender. Dios quiere que permanezcamos en Él, porque Él dijo que cuando las ramas permanecen en la vid, ¿sí?, que la rica savia va a fluir a través de ellas. ¿Sí? De la misma manera, estando en Cristo. Todos los que estamos en Cristo, nosotros hemos obtenido algo y está disponible para nosotros a través del Espíritu de vida. Para ser salvos en Cristo, salvos en su vida. Ese es el énfasis de Pablo, hermano, aquí. Esto es cubrir la parte much more. La parte de nuestra salvación que se llama much more. Hay una parte de nuestra salvación que se llama mucho más y que cubre, ya te dije, todo lo que está desde el capítulo 6 hasta el 16. Que nosotros tenemos que ser salvos en Cristo para que Él pueda edificar, porque la iglesia, no vayas a creer que es cualquier cosa. La iglesia solo puede ser edificada por medio de piedras vivas, por medio de gente transformada. No vayas a creer que la iglesia es de barro. Nosotros podemos ser salvos en nuestra experiencia posicional y seguir siendo barro, pero la meta no es ser barro. La meta para Dios en el much more es para que seas piedra preciosa, para que seas oro, para que seas plata. Entonces vamos a terminar nuestros puntos en esta mañana. La conclusión del mensaje con los únicos minutos que me faltan es que no es la última cosa ser reconciliados, ser perdonados. Eso no es la última cosa. Cuando nosotros estudiamos Romanos nos damos cuenta que no solo necesitamos ser salvos del mundo y de nuestros pecados, que son cosas exteriores, sino que también necesitamos ser salvos en vida de nuestra naturaleza pecaminosa. Eso significa que necesitamos ser transformados. Un cristiano necesita ser transformado. Aleluya. Sí. Nosotros no solamente necesitamos ser santificados, sino que también necesitamos ser transformados. Nosotros necesitamos ser conformados. Nosotros necesitamos ser glorificados para llegar al mismo estándar en el que se encuentra la cabeza. Aleluya. Entonces, mi amado hermano, si me estás entendiendo, ¿qué significa ser santificados? Ser santificados.
Porque muchos creen que ser santificados es solo ser separados del mundo. Porque como hablamos de que ser santos es nada más ser apartados, ser sacados del mundo. Bueno, se puede decir que esa es la parte inicial de nuestra santificación. Pero nosotros necesitamos una santificación más profunda. Sed santos como yo soy santo. Ahí ya nos está hablando de adquirir la vida, de ser salvos por la vida. Si mi santificación solo es una santificación exterior, escucha bien, porque muchos hermanos están acostumbrados a que la santidad es un asunto exterior. Si tú le preguntas a un hermano pentecostal qué es la santidad para él, es vestirse de cierta manera. Y tiene cierta reputación, yo quiero que sepas, pero no es la santificación que Dios está buscando. La santificación que Dios está buscando en ti y en mí es profunda. No te discuto, si tú, mi hermano Pente, dices que la santificación es vestirse de cierta manera, yo te creo en cierta medida. ¿Sabes por qué? Porque vamos a ponerlo ilustrado para que entendamos si estás viviendo una realidad de santificación o estás viviendo una apariencia de santificación. Fíjate pues, lo voy a poner claro. Si una hermana se echa make-up en su rostro, ella se ve bonita, hermano. Ninguno me puede decir a mí que echarse make-up en la cara, una hermana no la hace hacerse ver bonita. Sí la hace verse bonita. Ella no va al salón de la belleza. Ella va al salón de belleza. Ahora fíjate pues, el make-up. Tú sabes que hace que una persona tenga color, que se vea bonito su color. Pero no es la santidad que está buscando Dios. ¿Por qué? Fíjate que hay cosas que los hermanos a veces no las analizan. Hay una versión de la Biblia que Pedro dice a las mujeres: vuestra belleza no sea meramente la exterior. Porque si tú lees todo el Antiguo Testamento, las hijas de Dios que se unieron a reyes, ¿sí? Como tú sabes que Basti, que era una mujer orgullosa, la eliminó Dios y tuvo que traer a Esther para que se presentara ante el rey, y a ella la afeitaban. Muchos hermanos se oponen a que las mujeres se afeiten. Dice que a ella la afeitaban, la ponían bien bonita para presentársela al rey, y era una hija de Dios. Así que yo no sé de dónde han sacado que las mujeres no se pueden arreglar, y no es mi meta hablar de que la mujer se arregle. Ay de ti, mujer, si no te arreglas, tu hombre te va a ver fea, pero si te arreglas te va a ver bonita. Mira, entonces, cuando se refiere a la santificación en la palabra griega para santificación, hermano, eso es tremendo, investígala. Te vas a dar cuenta que tiene que ver, la palabra transformación quiere decir metabolismo. Metabolismo. En griego, metabolismo quiere decir transformación. Tú me puedes decir a mí que está siendo metaboleado. Pero por favor, ponme atención, hermano, lo que es metabolearse. Metabolearse, mira, si una mujer come comida apropiada, ella come comida sana, comida que ella va a procesar por medio de su cuerpo, ella va a tener un rostro precioso, sin necesidad de make-up. El make-up es una apariencia, es algo externo para hacerla bella. Ella puede venir a ser bella naturalmente. La mujer puede ser bellísima naturalmente. O sea que para eso tiene que comer bien, tiene que tener una dieta estricta. Casi solo las artistas son las que tienen aquí en Estados Unidos dietas. Las mujeres que no son artistas, solo son hartonas. Y por eso no tienen belleza, porque comen cualquier chatarra.
Averigüe usted qué disciplinas tienen las artistas para poder aparecer en la pantalla de la manera que son. Hermanas, santificación significa metabolismo. Pero yo no lo estoy aplicando solamente a lo externo, sino que voy a lo profundo, voy a lo verdadero. El metabolismo, la santidad que es genuina, es algo que se opera en nuestro espíritu, es algo que se opera internamente para que sea visto externamente. Por eso les dije que sí hay reputación en vestirse con pudor, porque una mujer que tiene un metabolismo de santidad tiene los elementos que producen una manera de pudor para vestirse, una manera moral para vestirse, ¿verdad? Yo no estoy en contra de que una hermana se eche su colorcito, yo no estoy en contra de eso, pero le hago énfasis que si ella se cuidara bien internamente, ella puede reflejar la belleza natural que Dios le ha dado. Lo mismo es aplicable. Mire, ¿cómo puede ser bella la iglesia? ¿Con make-up o con metabolismo? Te dije que lo iba a aplicar. ¿Cómo puede ser bella la iglesia? La belleza de la iglesia no es algo externo, pero externamente ella exhibe una unión orgánica de santidad metabólica. Yo no sé si me entiendes lo que estoy hablando, pero yo sí lo entiendo lo que estoy diciendo. Y te lo repito, la santidad, la transformación que es metabolismo, es una unión orgánica de santidad metabólica. Si nosotros no, como iglesia, no podemos expresar esa unión orgánica de metabolismo que tenemos con el espíritu de vida, nosotros vamos a vivir exteriormente desordenadamente. Pero si nosotros tenemos la forma de exhibir ese metabolismo como algo que es natural, algo que es de vida, por eso hablamos de una unión orgánica, hermano. Unión orgánica es que no hay adhesivos, no se le está agregando nada. El metabolismo naturalmente produce lo que el cuerpo necesita, pero cuando se le cuida bien, por supuesto. ¿Por qué la hermana Lore Lorraine nos puede decir cómo la hermana Lore Lorraine se puede mantener en forma haciendo ejercicios, comiendo sus comidas sanas? Yo creo que la hermana Lore Lorraine cuando se come los tacos a veces se siente hasta pecadora porque ella es una mujer que hace ejercicio. Entonces así, hermano, nosotros también tenemos que entender que hay una vida que nos salva. Hay una vida por medio de la cual tenemos que ser salvos. Nosotros tenemos que ser salvos por la vida de Cristo y esa vida tiene un metabolismo. Esa vida absorbe la muerte. El metabolismo sirve para que nuestros alimentos sean procesados y que distribuyan la vitamina en donde sea necesario en nuestro cuerpo para vivir en forma y estar sanos. Y por eso es de que cuando ya nosotros estamos grandes, el metabolismo cambia, porque una persona grande tiene que cuidarse más que una persona joven. La persona joven cuando tiene un metabolismo, yo les he dicho que deshace hasta tuercas y tornillos, lo que se coma lo deshace porque está joven, pero cuando una persona ya está adulta, su metabolismo cambia y más le vale que coma sanamente, porque de lo contrario, cada vez que vaya al doctor le va a decir que está malo de la tiroides, que está malo del azúcar, que está malo del páncreas, que está malo, hermano. Si queremos tener un metabolismo sano en lo físico, tenemos que alimentarnos con algo sano. Si queremos tener un metabolismo espiritual correcto, tenemos que estar unidos a esa vida, estar siendo salvos por ese elemento orgánico. Aleluya. ¿Acaso no dice Colosenses? Terminemos leyendo Colosenses. Terminemos leyendo Colosenses capítulo 3 y versículo 4. Mira cómo dice, cuando Cristo, vuestro metabolismo. ¿Tú crees que no lo puedo aplicar? Cuando Cristo, vuestro metabolismo se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Quieres que la vida de Cristo te salve? Tienes que experimentarla.
Eso es much more. Eso es much more. Mucho más. Mucho más. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Yo le pido a Dios, hermano. Yo le digo siempre, Señor, quiero vivir tu vida. I want to live the much more of the scripture. I want to live the much more, the part of much more in the scripture. Quiero vivir la parte de mucho más que está revelada en tu escritura. Yo espero que Dios te haya bendecido en esta mañana, que me hayas comprendido y recuerda, Cristo nuestra vida, Cristo nuestra vida. Si nosotros no estamos cooperando con Dios, si nosotros no estamos colaborando con Dios para que su vida nos salve, nosotros todavía no hemos entendido que tenemos una salvación tan grande que cubre nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Despídete ahí con un saludito.